Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a la lección número 9 de esta serie sobre el libro de Proverbios. El tema del día de hoy es aceptar la crítica. La base bíblica está en Proverbios 15:31. La NBI dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Te invito a que hagamos una oración y pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí, una vez más, reunidos para escuchar tu palabra. Tenemos hambre de ti. Queremos que tu palabra hable a la realidad de nuestra vida y nos lleve a ser las personas que tú esperas de nosotros. Que estos consejos que estamos recibiendo en el libro de Proverbios nos ayuden a crecer, madurar y vivir con sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. En términos generales, como seres humanos, no somos muy buenos ante las críticas. La verdad es que a nadie nos gusta que nos digan: esa ropa no te queda, tienes que controlar tu carácter, subiste de peso estos últimos días. A nadie nos gusta, ¿verdad?, recibir este tipo de críticas hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro carácter. La psicóloga Sherman dice que la crítica puede ser molesta porque frecuentemente la tomamos como algo personal. Nosotros la crítica siempre la tomamos de manera personal. Cuando recibimos una crítica, sentimos que nuestra imagen social queda dañada. Entonces, no tenemos una buena actitud ante la crítica. Cuando alguien nos dice algo, lo tomamos personal, sentimos vergüenza social y la rechazamos. Lo peor es que las críticas nos llueven todos los días de todos lados, de nuestro jefe en el trabajo, de un amigo, de un vecino, de un hermano en la iglesia, de nuestra propia familia, críticas por todos lados. Entonces, tenemos un gran problema porque de todos lados hay críticas y no respondemos bien ante ellas. No en vano, una sencilla búsqueda en internet nos arroja cientos de páginas que nos ofrecen consejos para gestionar de una mejor manera la forma en que afrontamos la crítica. Pero ¿sabes qué mejor lugar para recibir un consejo al respecto que la palabra de Dios? Y es precisamente el consejo que nos da Proverbios 15:31. Vamos a hacer un estudio de este pasaje para sacar todo lo que Salomón quiso decirnos. Primero, Salomón comienza diciendo: el oído que escucha. El oído que escucha es una frase que puede sonar hasta absurda, ¿no? Porque, pues obvio, los oídos son para escuchar, para eso sirven, pero aunque todos tenemos oídos, no todos escuchan. Todos los seres humanos tienen oídos, pero no todos escuchan. Y para muestra, un botón. Solo piensa en tus hijos cuando les dices: recojan su cuarto. Tienen oídos, pero no escuchan y no hacen caso. Es interesante que una de las frases más utilizadas por nuestro Señor Jesucristo mientras enseñaba es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús constantemente retaba: el que tenga oídos, que oiga. Es un llamado de atención sobre la necesidad esencial de poseer un corazón abierto, dispuesto realmente a escuchar. Tengo oídos, pero se necesita un corazón dispuesto para escuchar el mensaje que estoy recibiendo. ¿Sabes? Lo podemos resumir en esto: se necesita disposición para realmente oír. Necesitamos una buena disposición interna para oír. ¿Qué es lo que tenemos que oír? Salomón continúa diciendo: las amonestaciones de la vida. La palabra original hebrea es tokekja, que Strong define como corrección por medio de palabras. Por el contexto podemos entender que se refiere a un consejo o una corrección vital, que tiene como intención llevar a la persona a ser sabia. Recuerda, los proverbios tienen que ver con esto precisamente: llevarnos a una vida en sabiduría. Algunas versiones traducen esta palabra tokekja de la siguiente manera: crítica edificante,
reprensión saludable, correcciones que buscan mejorar tu vida. William MacDonald dice, el que presta atención al consejo que lleva al verdadero camino de la vida tiene su lugar entre los sabios de la tierra. La enseñanza de la Biblia en general y del Evangelio en particular es consejo que da vida. Entonces, el corazón que se dispone a escuchar la corrección, la crítica edificante, la reprensión saludable, estará encaminado a vivir en sabiduría. Y sabes, el libro de Proverbios en la Biblia, y de hecho toda la Biblia en general, contiene consejos e instrucciones que nos dan sabiduría y que nos ayudan a vivir de mejor manera. La Biblia no es un libro antiguo, no es un libro desfasado, no es un libro más. La Biblia es palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios nosotros encontramos consejos, instrucciones que vienen de Dios y que nos ayudan a vivir de la mejor manera. Por eso tenemos que oír, tener una disposición correcta en el corazón para escuchar realmente aquello que Dios nos está hablando. ¿Sabes? A veces al leer la Biblia vamos a encontrar mandamientos y consejos que son incómodos porque nos hacen ver nuestros errores y deficiencias. Dios nos confronta con aquellas cosas de la vida que tenemos que mejorar. Obviamente, para vivir con sabiduría y ser mejor persona, tenemos que corregir nuestras deficiencias. Yo te aseguro que mientras lees la Biblia y estudias la Biblia, Dios confrontará esas áreas de oportunidad, esas debilidades en tu carácter. Y no es cómodo. Como vimos al principio, no reaccionamos bien ante la crítica. Nos incomoda que Dios nos muestre nuestros errores. Por eso el proverbio nos dice, tenemos que escuchar lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que tener un corazón abierto, sensible a la voz de Dios y dejar que esa reprensión saludable haga eco en nuestro comportamiento. Tenemos que escuchar el consejo de Dios y dejar que ese consejo de Dios cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos. La Biblia es una de las formas más importantes en que Dios habla a nuestro corazón y nos da consejos para vivir en sabiduría. Pero sabes, hay personas en nuestra vida que también nos dan consejos, reprensión saludable, que tienen como intención ayudarnos a vivir de una mejor manera. Nuestros padres, amigos, hermanos en la iglesia muchas veces serán usados por Dios para darnos una reprensión sana, un consejo sabio para ser mejores personas. Pero el pasaje no está invitándonos a prestar oído a cualquier persona y dejar que todas las palabras y que todas las críticas y que todas las cosas que digan de nosotros las aceptemos y las guardemos en nuestro corazón, porque no todas las críticas son sanas y saludables. Hay gente que no nos dice las cosas para ayudarnos a crecer o mejorar. Las dicen porque nos quieren molestar, porque les caemos mal o las dicen solamente por decirlas. Proverbios nos advierte en varios pasajes a no escuchar a todas las personas. Nos advierte, por ejemplo, no escuchar las invitaciones de aquellos que nos incitan a hacer lo malo. Nos ha hablado de los necios, esas personas que viven, hablan y actúan sin sabiduría. Nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos a este tipo de personas, no dejar que sus palabras lleguen a nuestro corazón y mucho menos cambien lo que nosotros somos. Tenemos que aprender a escuchar las voces y las personas correctas. Dios a través de su palabra sí tenemos que escuchar. Aquellas personas que nos quieren ayudar a crecer sí tenemos que escuchar. Pero las críticas de las personas malas, de los necios, no. En otras palabras, debemos distinguir una crítica constructiva de una crítica malintencionada. Y esto no es nada fácil. Quiero dar unos minutos para que como grupo de vida o en casa con tu familia puedan dialogar, puedan platicar cómo podemos distinguir una crítica constructiva de una crítica malintencionada.
Aprendimos primero que tenemos que tener oídos para escuchar y eso implica una actitud correcta para recibir la reprensión. Aprendimos también que tenemos que escuchar los consejos, la reprensión saludable, la crítica edificante, que cuando un consejo es para nuestro bien tenemos que tener una buena disposición y dejar que cambie nuestra vida, pero que también tenemos que aprender a distinguir una crítica constructiva de una malintencionada. Todo esto es importante porque el resultado será que podamos vivir entre los sabios. Proverbios 15:31 dice que la persona que oye la crítica edificante entre los sabios morará. Recuerda, la meta de Proverbios es transmitirnos sabiduría, es que vivamos en sabiduría y la sabiduría la definimos como aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace a fin de lograr un buen vivir. Aplicar en nuestra vida cotidiana lo que sabemos para vivir de una manera correcta. Lo que Salomón está diciendo es que quien atiende y se beneficia de una advertencia sana, edificante, puede ser considerado entre los sabios y se regocija por estar familiarizado con ellos. Una crítica sana, una amonestación dada a tiempo, un consejo sano realmente nos ayudan a vivir mejor. Y yo creo que podemos verlo en nuestra vida. Piensa en un consejo que te hayan dado tus padres. Piensa en un consejo que te dio tu amigo. Un consejo sano, sabio, que cuando tú lo escuchaste y que cuando tú cambiaste aquello que tenías que hacer, tu vida fue mejor. Claro que un consejo y una crítica sana nos ayudan a ser mejores. Segunda pregunta. ¿Recuerdas una crítica sana que te haya ayudado a ser mejor persona? ¿Recuerdas un consejo dado a tiempo que te ayudó a crecer? Vamos a aprovechar un momento y compartir unos con otros esas perlas de sabiduría. Llegamos a la parte práctica. ¿Cómo aplicar lo que hemos aprendido a nuestra vida? Quiero darte el día de hoy 3 consejos. Primero, aprendamos a escuchar. Todos tenemos oídos, pero no todos sabemos escuchar. Ya lo habíamos aprendido hace rato. Todos tenemos oídos, pero no todos sabemos escuchar. Y así como habíamos escuchado este ejemplo de que le decimos a nuestros hijos, recojan su cuarto, y aunque tienen oídos no escuchan, muchas veces nosotros también somos igual. Pero no respecto a limpiar un cuarto, sino a situaciones más trascendentes de la vida. Hay veces que las personas nos dan consejos y nosotros los ignoramos. Nosotros, aunque tenemos oídos, realmente no escuchamos, los pasamos por alto y seguimos viviendo los mismos errores, las mismas batallas, los mismos problemas, porque no supimos escuchar. Santiago 1:19 dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Un autor decía, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Algo nos quiere decir Dios con eso, que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Necesitamos tú y yo aprender a escuchar. Escuchar lo que las personas tratan de decirnos. No es fácil lidiar con las críticas. Lo dice la psicología, el ser humano batalla con las críticas, pero aunque no sea fácil, necesitamos tener una buena disposición y aprender a escuchar. Porque en ese consejo de nuestros padres, en ese consejo de la palabra de Dios, en ese consejo de nuestros pastores, en ese consejo de ese amigo que nos aprecia, a lo mejor hay algo importante que tenemos que corregir y que pueda ayudarnos a vivir de una mejor manera, pero necesitamos escuchar. Aprendamos a escuchar primero. Segundo, evalúa la crítica. No todas las críticas son constructivas, ya lo habíamos platicado hace rato. Necesitamos aprender a evaluar. Necesitamos la sabiduría de saber a quiénes le prestamos nuestros oídos y a quiénes no. ¿Sabes que a veces las
críticas edificantes, los consejos sabios de personas especiales, los rechazamos. Y a veces nos frustramos y a veces nos comemos las palabras de gente que nada que ver con nosotros. Estamos como al revés, ¿verdad? Recibimos las críticas destructivas y dejamos que lastimen nuestro corazón, mientras que rechazamos las críticas sanas. Tenemos que aprender a evaluar. Tenemos que tomar lo que nos edifica y desechar lo que no nos sirve. No es fácil, pero tenemos que aprenderlo a hacer para vivir con sabiduría. Algunos aspectos que nos pueden ayudar es considerar la persona que lo dice. ¿Quién me está diciendo esto? ¿Mis papás? ¿Me lo está diciendo mi esposa? Ok, tengo que escuchar. ¿Me lo está diciendo un hermano de la iglesia? ¿Quién me lo está? Dios me lo está diciendo. Ok, eso sí lo tengo que escuchar. La persona que lo dice es importante. Me lo está diciendo la vecina a la que sé que le caigo gordo y que sé que siempre me hace la vida miserable. Ok, entonces ya desde ahí como que necesito tener cuidado, ¿no? Primero, la persona que lo dice. Segundo, la razón y circunstancias por las que lo dice. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Tiene alguna razón importante para decirlo? ¿Lo está diciendo en una circunstancia correcta? ¿En medio de un error mío me está queriendo corregir y ayudar a ser mejor? ¿Se está tomando el tiempo de hablar con palabras adecuadas y decirme las cosas correctas? Ok, eso me va a ayudar a determinar si la razón, la circunstancia es buena. Yo puedo escuchar, recibir, corregir. Pero si estoy viendo que la razón es incorrecta, que lo está diciendo de malas, que lo está haciendo a fuerzas, que quiere dañarme, que lo está haciendo enfrente de todos para avergonzarme, entonces no es una crítica constructiva ni edificante y yo puedo rechazarla. También tengo que evaluar lo que dice la palabra de Dios, porque Dios debe ser siempre la guía, la norma perfecta para mi vida. Todo consejo, toda palabra que está en la Biblia yo la tengo que obedecer. Y la palabra de Dios se convierte entonces en una guía para saber escuchar otras críticas, otros consejos. Si lo que me está diciendo la persona está en contra de la palabra de Dios, yo lo voy a rechazar. Aunque sea mi mejor amigo, si me está diciendo, ignora a tu mujer, no le hagas caso, búscate otra mujer porque esta ya te hartó, no le voy a hacer caso porque la Biblia me enseña a ser fiel al pacto que he hecho con mi pareja. Tengo que pasar esas críticas por el filtro de la palabra de Dios. Inciso D, quizás el más importante, pedir dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Señor, guíame, me han dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Es un consejo? ¿Es una toqueja? ¿Es una crítica edificante que tengo que escuchar? Ayúdame, Señor, a vivirla. Espíritu Santo, dame discernimiento para ver si lo que me están diciendo es una crítica destructiva, es para molestar, es para lastimar, es para avergonzarme y entonces rechazarla y no dejar que ese consejo o que esa crítica falsa llegue a mi corazón. Espíritu Santo, guárdame de las críticas negativas y dañinas, pero ayúdame a ser humilde y tener un corazón correcto para los consejos saludables. De esta manera podemos evaluar la crítica. Y número 3, aplica la amonestación a tu vida. Recuerda que la sabiduría es muy práctica, tiene que ver con vivir bien. No solo se trata de prestar oído, no solo se trata de asentir en nuestra mente y decir, sí, es un buen consejo, qué buen consejo, lo voy a tomar en cuenta y olvidarlo. No, es una amonestación edificante que tenemos que llevar a la práctica y hacer los cambios o ajustes que se requieran en la vida. Ya escuché el consejo, ya lo evalué. A la luz de la palabra de Dios, pedir dirección al Espíritu Santo. Y si es un consejo saludable,
tengo que llevarlo a la práctica, porque si no, voy a seguir viviendo sin sabiduría, cometiendo los mismos errores de siempre. Aplica el consejo sabio a tu vida. Tercera pregunta, ¿de qué otra forma podemos aplicar Proverbios 15:31 a nuestra vida? Comenten, por favor. Recibir una crítica no es nada fácil. Resulta, sin embargo, crucial para corregir nuestras deficiencias, para crecer como personas. Las críticas saludables, los consejos sabios, aunque no son fáciles, aunque pueden incomodarnos, son importantísimos para corregir lo que estamos haciendo mal y ser mejores personas. Si queremos ser sabios, tenemos que escuchar las amonestaciones de la vida. Te invito ahí donde estás, que cierres tus ojos y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener el corazón dispuesto a escuchar consejos. Señor, gracias por este tema, por esta palabra. Es un tema complicado porque como seres humanos no nos gusta afrontar la crítica. A nadie nos gusta que nos señalen nuestros errores, nuestras deficiencias, pero sabes, es la única manera de corregirlas, es la única manera de crecer. Espíritu Santo, ayúdanos a tener una disposición correcta, a aprender a escuchar lo que nos están diciendo, lo que nos dice nuestra pareja, lo que nos enseñan nuestros padres, lo que un amigo quiere señalarnos, sobre todo lo que tu palabra nos anima a cambiar. Ayúdanos a tener una actitud correcta. Ayúdanos también a aprender a evaluar las críticas, porque a veces hay personas que nos critican, que nos quieren dar según un buen consejo, cuando lo único que quieren es hacernos daño, es lastimarnos, y a veces esas palabras logran su cometido y dañan nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener el discernimiento para identificar aquellos consejos que tienen como propósito ayudarnos a ser mejor, de aquellos que tienen la intención de lastimarnos, dañarnos, que podamos abrazar, aceptar los consejos y las críticas constructivas, pero que también podamos rechazar aquellos que no nos edifican. Espíritu Santo, danos sabiduría, pero también ayúdanos a aplicar estas correcciones, estas amonestaciones, estos consejos. No son fáciles, pero ayúdanos, Señor, a responder positivamente, porque esa es la manera de vivir con sabiduría, tener una disposición correcta, escuchar los consejos sabios, edificantes y llevarlos a la práctica. Todo esto nos ayudará a ser mejores personas, corregir nuestras deficiencias que seguimos teniendo. Todos tenemos áreas por mejorar, pero con tu ayuda vamos a crecer. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.